Entonces, estábamos mencionando pues el océano, que es un solo océano, pero pues obviamente por cuestión geográfica, pues nos gusta darles sus respectivas regiones de acuerdo con el lugar en el que se encuentren en nuestro mundo. Pero bueno, ¿no? Ya sabemos que si el océano Atlántico, que si el Pacífico, que si el Índico, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como seres terrestres, bueno, rápidamente nada más recapitulando el día de ayer, pues tenemos la capacidad de desplazamiento en este medio líquido. No somos acuáticos, pero no obstante, y no me dejará mentir nuestra estimadísima Karina, sí tenemos la capacidad de desplazarnos, sobre todo también si nos adecuamos, no más bien, si nos equipamos con accesorios que nos permitan desplazar mucha mayor cantidad de agua, como en el caso de nuestra imagen que tenemos aquí representando pues a esta nadadora, a esta buzo de buceo libre, que presenta precisamente estas aletitas. De hecho, hay varias presentaciones, ¿no? Esta es una sola aleta, un unialeta, o tenemos las que nos ponemos en cada uno de nuestros pies y que vamos desplazándonos también. Aquí este nado sería como en el caso de los cetáceos, por eso se los pongo aquí la representación. Si se fijan, tienen una cola caudal que al momento de desplazarse, pues avientan muchísima cantidad de agua y esto les permite pues impulsarse hacia adelante. De la misma manera, con ese principio, pues también nosotros podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Gracias a que tenemos en común que somos vertebrados, obviamente también los cetáceos presentan sus dos arreglos esqueléticos que son sus dos cinturas. En este caso, en la parte superior ya sabemos muy bien que se trata de la escapular y la pélvica en la parte posterior o en la parte de abajo, ¿no? De la misma manera, en el caso de los seres humanos, pues también podemos hacer ese tipo de movimiento debido a nuestro arreglo esquelético. Hablábamos de las presiones, precisamente que es como, en términos muy sencillos, si nos estuviesen aplicando cuerpos adicionales encima del nuestro. Por ejemplo, les decía el ejemplo, cuando éramos infantes y de repente nos hacían bolitas, pues sentíamos el peso de todos y cada uno sumándose, pues eso es aumentar la presión. Entonces, de la misma forma, como ya conocemos los diferentes estados de la materia, que si es un sólido, que si es un líquido o que si es un gaseoso, los tres tienen masa y los tres, al estarse acumulando, tienen un peso. Entonces, pero claro que no va a ser lo mismo que si se encuentra en estado sólido, imagínense tener una roca encima, pues va a ser totalmente, nos va a aplastar, ¿verdad? Como sapitos ahí. En el caso de en estado líquido es lo mismo en el sentido de que también vamos a tener una presión que nos está oprimiendo. Y en el caso del gaseoso también, pero pues obviamente no es tan denso como el primero, que es sólido, ni tanto como el líquido, pero sí es un poco más esparcido, por decirlo de una manera sencilla, en estado gaseoso. Entonces, ya nada más para recordar, las presiones se miden empezando por la atmosférica, por toda esa capa de aire, por todo ese montón de gases disueltos que también se encuentran sobre nosotros, ejercen una presión y esa es una atmósfera de presión. Ya cuando nosotros comenzamos a sumergirnos en el medio acuoso, por ejemplo en el océano, que les comentaba que pues son 3/4 partes que está sumergido nuestro planeta, por lo consiguiente, cada decena de metros que nosotros descendamos, le estamos aplicando una atmósfera adicional de presión a nuestro organismo. Así sucesivamente, hasta poder alcanzar fácilmente los 200 metros de profundidad sin ningún inconveniente, lo cual serían 20 atmósferas adicionales de presión, es decir, más la atmósfera de aire, de la capa de gases. Entonces estaríamos hablando de 21 atmósferas de presión. Fíjense qué interesante. Eso es exactamente lo que sucede, lo que ocurre cuando introducimos a pacientes a una cámara hiperbárica. Ahí no hay necesidad de meterlos bajo el agua, ¿verdad? Porque entonces sería el problema del buzo, de que al momento de estar a esa presión y estar inhalando gases comprimidos o gases contenidos, presurizados, pues estaría saturando, por ejemplo, en el caso del elemento nitrógeno gaseoso, se estaría saturando sus tejidos. Entonces tendrían que ir paulatinamente despresurizando esa cámara hiperbárica para que permita y le dé tiempo a que todo ese nitrógeno se empiece a expulsar de sus tejidos. Entonces, pero por esa razón no se usa el agua, se usa simple y sencillamente, pues obviamente una cámara presurizada, se le empieza a aumentar la presión, aumenta las atmósferas de presión y dependerá de la terapia o perdón, las circunstancias del por qué se está tratando a este paciente de esta manera. Normalmente les daba el ejemplo cuando sucede la descompresión del buzo, precisamente esto que estamos platicando y recapitulando, que se satura de nitrógeno sus tejidos y repentinamente este emerge por una emergencia o lo que sea. Rápidamente lo que se tiene que hacer antes de que pueda pasar algo grave, como en el caso de un paro cardíaco, porque a lo mejor se le llenó de aire todo el endotelio,
porque bueno, aire en el sentido de que está lleno de nitrógeno, ¿no? Entonces lo meten en la a la cámara hiperbárica, le aumentan las atmósferas de presión, reducen el tamaño entonces de esas burbujas, se vuelven microburbujas no letales, así se encuentran en el endotelio de nitrógeno. Entonces ahora sí ya con su respiración de manera normal, como siempre que inhala y exhala, en cada exhalación va a estar expulsando pues ese nitrógeno absorbido por la presión cuando se mantuvo sumergido y al estar inhalando esos gases contenidos, que les insisto, no puede ser oxígeno 100%, pues también sería completamente tóxico. Tiene que estar diluido en otros gases, en este caso el de mayor constitución de nuestra atmósfera, que se trata del nitrógeno. Entonces imagínense, cada bocanada de aire abajo, a presión, aire contenido, pues nos estamos metiendo en su mayoría puro nitrógeno. Pues tiene que ser así. Ese sí es un gas inerte para nosotros. Pero también dependiendo su exposición, existe algo conocido como la narcosis por nitrógeno. Es decir, que es como si se alcoholizaran, pero por el exceso de nitrógeno en sus tejidos y pues obviamente también llega y les afecta a las neuronas. Entonces, eso también puede llegar a ser muy peligroso porque es como si estuviesen dopados, o sea, están drogados totalmente con nitrógeno. Fíjense, todas las sustancias químicas que nos introduzcamos en el cuerpo tienen un efecto. Entonces, inclusive, yo creo que han visto un programa, se los comparto rápidamente, que se llama, digo, está muy absurdo, está muy tonto, pero qué curioso, ¿no? Las maneras como las personas pueden llegar a perecer dependiendo de las circunstancias, ¿no? Entonces hay un programa, antes lo veía, ahorita pues ya no me llama la atención, ¿no? Se llama Mil Maneras de Morir. Entonces ahí exponen casos en los que pues personas que a veces eran muy irresponsables o muy ojetes y o por cualquier razón de repente hacían actitudes o actividades inapropiadas y esto pues les ocasionaban accidentes tan absurdos que dices, bueno, ¿no? El caso es que había uno que era un ayudante de un paramédico que le gustaba mucho utilizar los gases que ellos tienen en las ambulancias, pues para tratar emergencias en caso de alguien, algún accidentado y demás. Entonces recuerdo que tenían, no sé por qué tenían un gas de nitrógeno, tenían nitrógeno en un tanque presurizado y este sujeto pues le gustaba meterse todo tipo de sustancias químicas para tontarse las neuronas. Entonces se le ocurre de repente pues meterse todo un tanque de nitrógeno, sufre, le llaman narcosis de nitrógeno y se empezó a reír tanto que se... Es más, ¿se acuerdan de la película de la era del hielo? La última que sacaron, que según esto bajo tierra viven dinosaurios y esas cosas, que hay una frontera natural que está lleno de gas chistoso o algo así, que cuando lo respiras empiezas a reír y es tan incontrolable que te mueres, ¿no? Entonces algo más o menos así fue lo que le sucedió a este sujeto que se empezó a, pues, narcotizar con el nitrógeno y siguió respirando y le pareció tan gracioso y tan cómico que pues se ahogó, ¿no? Con puro nitrógeno. Pero bueno, pues inclusive hay otro, bueno, para no extenderme tanto, este sí se me hace bien tonto porque, bueno, no recuerdo cómo le llaman a esta mezcla de popó que dejan que se fermente y que se haga ahí todo, se vuelve muy, muy oloroso, o sea, entonces cuando uno le da el tufo, le respira la shit, que ya tuvo ahí varias semanas que estuvo pues en proceso de descomposición, esos gases emanados al momento de respirarlos también te narcotizan, ¿no? Pues ahí te drogan de alguna manera. Entonces un artista de rock le gustaba esa práctica, pero se volvió tan obsesivo con respirar esos gases emanados de la descomposición de los excrementos humanos que tuvo que ir a una letrina en un viaje que tuvieron, que porque no se podía aguantar las ganas de respirar eso, y metió la cabeza en una letrina y también se ahogó entre la descomposición de los gases literalmente se murió entre la shit. O sea, qué absurdo, ¿no? Pero bueno, son esos casos que de repente se presentan ahí en esas situaciones de ese tipo de programas, mil maneras de morir. Pero punto y aparte, ¿verdad? Seguimos hablando de la respiración y cómo se puede también introducir sustancias químicas mediante la inhalación de las mismas. En este caso, bueno, hablando del elemento nitrógeno, que también puede llegar a ocurrir en el caso de los buzos que lo practican, que tienen que ser conscientes de eso. Porque imagínense que todos estemos ahí sumergidos y de repente nos dan narcosis de nitrógeno y empezamos ahí a hacer tonterías y ya no salimos. O sea, realmente pasaría como la película de Shrek. Por eso hay que estar muy consciente. No pueden ir solos. O sea, realmente uno no puede bucear solo. Está prohibidísimo. Claro, si lo quieren hacer, pues nadie los va a impedir si se van escondidas, ¿no? Pero por seguridad y profesionalismo nunca se deben de ir solos a bucear. Tienen que ir por lo menos en parejas y pues obviamente en grupo, ¿no? Mejor. Pero bueno, punto y aparte entonces.
ahora sí, si les parece, ya con todo lo que estuvimos revisando, recapitulando, comentando y explicando con lo de las presiones y que si los gases y lo que contiene la atmósfera y que si lo respiramos, etcétera. Pregunta general para todos los presentes, para que ya no se me duerman. ¿Cuáles son las funciones de los pulmones? Y lo hemos estado platicando reiteradamente, no únicamente en estos temas, sino también desde el comienzo, cuando estábamos hablando de tejidos especializados y que decíamos precisamente casos y ejemplos para que quedaran claros. ¿Alguien me puede explicar, o si no seleccionamos en estos momentos a alguien, cuáles son las funciones del pulmón? Si no, a nuestro estimadísimo César. César, buenos días. ¿Cómo está usted? Es más, aprovechando el Inter, nos quedaba pendientes. Ah, ya lo vi, ya ven, por eso qué bueno que. A nuestro estimadísimo Daniel, Daniel Sandoval Domínguez. Ya había el burrito de Shrek, ¿eh? No al burrito de nuestro compañero. Ahí está. Este. Es más, ¿nos escucha Daniel? Muy buenos días, ¿cómo está usted? A ver, por aquí Sí, profe. estaba. Sí lo vi, se los juro. Ah, aquí está, como de que no. Excelente, Daniel, pues bienvenido. Nos da mucho gusto que se encuentre aquí con nosotros todos sus compañeritos y compañeritas. No, que no quiero que vea la respuesta. Ahí está. Por favor, Daniel, ¿nos puede decir cuáles son las funciones de los pulmones? Pues ingresar el oxígeno a ¿Para qué se... a la sangre, ¿no? Ok, bueno, sí tiene que ver, no le digo que no, pero ¿eso es lo único que hacen los pulmones, el estarle metiendo oxígeno a la sangre? O sea, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el helio, el neón, todos esos los dejan. No, 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 tú no pasas. Yo nomás dejo No le... entrar oxígeno. ¿Eso hacen los pulmones? O sea, sí, sí tiene razón, ¿eh? Nomás ahorita lo estamos orientando, digo, porque es muy ambigua su respuesta. No le digo que es incorrecta, pero está imprecisa. Por esto que le acabo de compartir. O sea, si nosotros únicamente estuviésemos introduciendo oxígeno a nuestros pulmones, entonces desde nuestras fosas nasales tendríamos unos filtrotes, bueno, tal vez no tan grandes, pues, pero no permitirían el ingreso de ningún otro gas que no fuera oxígeno. Hagan de cuenta como en el caso de cuando se filtra nuestra sangre por el vaso, que ocurre la hemocateresis o la eriptosis, y ahí pues ahí sí se retienen únicamente los eritrocitos, todos los demás elementos disueltos en la sangre se dejan tranquilos. Ahí es muy específico. Entonces imagínense que tuviéramos un filtro semejante con el caso de los gases que se encuentren disueltos en nuestra atmósfera. No existiría, no podría suceder lo que les platiqué de la narcosis por nitrógeno, porque simple y sencillamente nuestros pulmones pues no dejan pasar el nitrógeno, lo único que les interesa es estar acumulando oxígeno. Digo, eso sería nada más la explicación y la orientación del por qué le comentó esto a nuestro estimadísimo Daniel. Pero entonces, si le acabo de decir que si los demás gases no entran o sí entran, entonces en términos más generales, para que quede un poquito más acertada la respuesta, ok, sí, nada más no mencione solo el oxígeno. ¿Quién más se encuentra disuelto conformando nuestra atmósfera? Recapitulando, estimadísimo Daniel, por favor. Es más, me contesta esa y lo dejamos tranquilo para pasar con alguien más. ¿De qué está hecha la atmósfera? Sí, se entendió la pregunta, Daniel. Es más específica. ¿Cuál es el mayor constituyente de nuestra atmósfera? Hablando de gases. Y de hecho lo estuvimos diciendo. ¿Sí me escucha, Daniel? Sí, profe, pero no recuerdo la ¿O alguien respuesta. le quiere ayudar? Nitrógeno. Efectivamente, creo que ese era Alex, ¿verdad? Que por ahí tu de Rescue llegó a salvarlo. Efectivamente, pero atención, no es tampoco el único gas que se encuentra disuelto en nuestra atmósfera. Ahora, pregunta capciosa para todo. Bueno, según yo, no, porque ya lo estuvimos platicando. Cada vez que nosotros inhalamos, o sea, cada vez que respiramos, que estamos, en términos coloquiales, metiendo el aire a los pulmones, ¿se quedará fuera el nitrógeno o también se introduce a nuestros pulmones? Pregunta general. ¿Por qué ocurre la narcosis del buzo? ¿Porque también el nitrógeno no lo deja pasar en los pulmones y nada más agarra el oxígeno? ¿O todo se mezcla y se junta en los pulmones? ¿Sí me explico con todos estos planteamientos o no? O parece que les estoy hablando en chino.
No me río de ustedes, es simplemente como que todavía están dormidos. Es más, ¿qué horas son? Ah, faltan 5. No sé, pues no se desesperen. Ah, no quiero que vean la respuesta. Ahí está. Bueno, ahí les va, pregunta general. Bueno, ya me lo contestaron, ¿no? La atmósfera ya nos queda claro. Son un conjunto de gases, en su mayoría es nitrógeno. Bueno, hasta ahí todos bien. Uno de esos que también se encuentran disueltos, una quinta parte de la atmósfera, es decir, el 20%, habíamos acordado que era el oxígeno. Entonces, lo que nos decía nuestro estimadísimo Daniel tiene razón, o sea, pero a lo que quiero llegar no es únicamente que seamos selectivos. Ah, ese 20% solamente lo vamos a dejar pasar a nuestros pulmones. No, o sea, no es así de selectivo tampoco. Claro, si nosotros respiramos agua, pues nos vamos a inundar los pulmones de agua y pues nos vamos a ahogar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su función no es el introducirse agua. A ver, con eso les di una pista. Entonces, ¿cuál es la función de los pulmones? Si no es meterse agua, ¿es meterse qué? ¿Narcosis de nitrógeno? ¿Qué se mete en Los los gases. pulmones? Ok, oxígeno. Efectivamente, por lo consiguiente, es como le decimos a esos gases en términos generales, todo eso que conforma nuestra atmósfera. Por favor, Citlali, ¿nos los puede recordar? O sea, esos Gases gases que nos acaba de atmosféricos. decir, tiene toda la razón. Ok, excelente, con eso me doy más que suficientemente satisfecho y complacido, porque bueno, lo que buscábamos era el sustantivo aire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aire es todo lo mezclado con pegado y junto de los gases que sea de lo que ustedes quieran. Bueno, no todos pues, o sea, me refiero en su mayoría al nitrógeno, el oxígeno, que es el dióxido de carbono y todos los demás. En su mayoría, para que nunca se nos olvide nitrógeno y oxígeno. Por eso les decía, en términos didácticos, simples y sencillos para no entrar en tanto detalle. Digo, ya si quieren ser un poco más precisos, pues sí dicen, ¿verdad? Bueno, sí, en su mayoría es nitrógeno, ¿cuánto? Más o menos el 78%, para que el 20% sea el oxígeno y los restantes 2% sea el dióxido de carbono, el neón, el helio, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que nos decía muy bien nuestra estimadísima Citlali, que nos recordaba, los gases atmosféricos que llamamos aire. Ahora sí, en términos muy generales, aire. Ahora, si lo relacionamos todo, si ya les dije, los pulmones no sirven para meterse agua. Entonces, por favor, Citlali, ¿nos puedes señalar para qué nos sirven los pulmones? ¿Qué es lo que se meten? Lo que acaba de Pues el decir, aire nada más completar la atmosférico. oración. Los gases. Efectivamente, así es, así de sencillo. Podemos decir, pues sirven para introducirnos aire al cuerpo. Y es totalmente cierto y correcto. Pues no me dejarán mentir. ¿Qué es lo que inhalamos? Aire. ¿Qué es el aire? Gases atmosféricos. ¿Y cuál es el que nos interesa? Lo que nos decía Daniel, nada más capta, ahí sí, es selectivo. Ahí lo único que vamos a introducir gracias al fenómeno de la hematosis es el oxígeno diatómico y lo vamos a expulsar el dióxido de carbono y en cada una de las exhalaciones, así como entró el nitrógeno, ojo, a presión atmosférica. Yo creo que para este punto ya nos queda súper claro, por eso se los insistí mucho y por eso se lo estuvo platicando y nos tomamos el tiempo de analizarlo. Entonces, a presión atmosférica, nosotros inhalamos y exhalamos todo el tiempo nitrógeno. O sea, pero no nos sirve para nada, o sea, ni siquiera lo podemos aprovechar en ningún sentido. Tiene que ya estar transformado en forma de proteínas, por ejemplo, pues en el nitrógeno chon son los átomos que conforman las proteínas, pero iremos para allá en su momento. Entonces nosotros todos los días, todo el tiempo durmamos o hagamos actividad o lo que sea que estemos haciendo, tomamos clase, inhalamos nitrógeno y exhalamos el mismo. No se saturan nuestros tejidos porque no está sometido a una presión. No le estamos metiendo, por ejemplo, en el caso de una cámara hiperbárica, pues ahí sí, si estuviéramos inhalando nitrógeno, nos vamos a saturar de nitrógeno los tejidos. Porque como ya lo estamos apretujando, entonces ahora sí se comporta diferente. Porque no, es como si, imagínense un globito, exactamente de la misma manera, si ustedes lo quieren pasar por, no sé, un espacio muy estrecho, pues como está inflado, pues no se va a poder. La misma hagan de cuenta que ese espacio es el espacio intersticial, es decir, los espacios entre nuestros tejidos. Como el gas está expandido, pues no se va a meter, no le va a interesar. ¿Por qué? Porque no cabe. Pero si le metemos presión, hagan de cuenta que ustedes apretujan el globo y lo obligan a que se meta por esa ranura, por ese espacio tan estrecho, el espacio intersticial. Entonces el nitrógeno va a decir, bueno, pues ya quepo. ¿Por qué? Porque me están presionando. Entonces ya me meto y saturo los tejidos. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, regresando a la presión atmosférica normal, la de siempre, de todos los días. Inhalamos y exhalamos también el nitrógeno. No nos sirve de nada, pero no obstante sigue siendo o forma parte de los gases atmosféricos disueltos el aire, lo que conocemos como el aire.
Los introducimos aire, por lo consiguiente, gases atmosféricos, entre ellos el oxígeno, ahí sí. Por lo consiguiente, número uno, principal fundamental, como cuando dijimos funciones del miocardio, impulsar, mantener en movimiento a la sangre, así de sencillo. ¿Qué hace el pulmón? Lo específico, lo único, mantener y al momento de introducir con la respiración, con la inhalación, los gases atmosféricos o entre paréntesis, el aire. ¿Por qué? Porque ya conocemos, ya entendemos perfectamente bien cuando nos pregunten, oye, pero ¿a qué te refieres con aire? Ah, pues todos los gases que se encuentran conformando nuestra atmósfera. ¿Cómo cuáles? Ah, pues déjame te informo. El nitrógeno es el principal constituyente de nuestra atmósfera. Claro que tanto tú como yo y todos los seres aerobios terrestres que tengamos pulmones, perdón, respiramos aire atmosférico, por lo consiguiente nos estamos introduciendo nitrógeno que conforma parte del aire. Ah, ok, ya me queda claro. Entonces, por eso cuando dices que si los pulmones contienen aires o contienen gases atmosféricos, que es decir, entre paréntesis es el aire, de ahí seleccionamos el oxígeno diatómico que está disuelto. Excelente, perfecto, así es, muy bien. Ahí está, pues decíamos, ¿verdad? Funciones de los pulmones, ya nos queda claro, es súper sencillo, pues están captando el aire atmosférico. Pregunta para todos, ok, ¿y de qué me sirve captar el aire atmosférico? ¿Eso qué me va a proporcionar o para qué me sirve? A nuestra fisiología, claro está, a nuestro organismo, a nuestra homeostasis, a nuestro sistema, a nuestro funcionamiento, a nuestra salud. ¿Alguna idea? ¿Para qué entonces nos sirve contener aires atmosféricos en los pulmones? Tal Pues vez nos como ofrece flotador. el De hecho, sí es oxígeno cierto, y en tampoco no me... pulmones se hace la hematosis, creo. Excelente, así de sencillo, perfecto. Pues ¿para qué otra cosa pueden funcionar, verdad? Así de deducido, así de sencillo y así de claro. Perfecto, ¿por qué? Porque no nos podemos meter agua en los pulmones, no nos podemos meter comida en los pulmones. Bueno, pues sí, ¿verdad? Por eso tosemos. Digo, no es su función. Por eso cuando si la epiglotis ocurre una obstrucción o porque lo que sea, el agua, el bolo alimentario nos está taponeando ahí donde se fue donde no debería, pues tosemos de una manera muy profusa, muy importante para poder desalojar, o más bien para poder despejar la ruta de acceso donde solamente tiene que pasar aire para que ingrese a los pulmones. Nada más. Entonces el pulmón lo que hace es captar aire atmosférico con la intención de que ocurra el intercambio gaseoso. ¿Entre cuáles gases? Ojo, por eso las palabras clave. Atmósfera, aire, gases. Todos esos los apretujamos en un Kinder sorpresa. Atmósfera. Se rompe y salen todos los gases, ¿verdad? Bueno, en este caso lo que nos interesaría ahora sí, en particular, quienes están intercambiando en los pulmones, ya que si el nitrógeno, el helio, el radón y todos ellos, pues ingresan y salen, así como se metieron, también se salieron, pero no en el caso del oxígeno ni del dióxido de carbono. Este se expulsa, el oxígeno se absorbe, o por lo menos se envía gracias a la función que presenta nuestras hematies, para que estas ahora sí sean las encargadas de que a través de la circulación sistémica y a través de nivel capilar se realice la respiración celular. Pero exactamente como nos estaba compartiendo nuestra estimadísima Karina, entonces, ¿de qué me sirve contener aire atmosférico? Pues para que se permita el intercambio del oxígeno diatómico por el dióxido de carbono. ¿Cómo? Inhalando, es decir, introduciendo aire atmosférico a los pulmones para que posteriormente sea expulsado con las exhalaciones y de mayor concentración e importancia el dióxido de carbono fuera de nuestro sistema. Claro, porque nosotros esa molécula no la podemos aprovechar en ningún sentido, pero las células fotosintéticas, pero por supuesto que claro que la utilizan de sustrato para la transformación de glucosa, lo que conocemos muy bien con el fenómeno de la fotosíntesis. Por lo consiguiente, todo esto que acabamos de decir, esto, ahora otra vez, Kinder sorpresa, hematosis, todo lo que acabamos de explicar, en teoría ustedes ya tienen la capacidad de retransmitirlo. Por eso lo repetimos una y otra vez. ¿Cómo? Con la hematosis. ¿Qué es la hematosis? El intercambio gaseoso. Pero atención, ¿de qué tipo de respiración? Pulmonar, porque a nivel capilar, cuando se están entonces se está difundiendo el oxígeno diatómico, esa es la respiración celular. Pero cuando se lleva la respiración pulmonar debido a los alveolos, cuando estamos inhalando, que estamos conteniendo aire atmosférico, entre ellos incluidos el nitrógeno, el dióxido de carbono en menor medida, pero lo que nos importa al momento de introducirnos para contener esos gases, ese aire, es la captación del oxígeno, porque, insisto, por ejemplo, personas que estén muy tristes, deprimidas, que sean hasta psicológica, patológicamente hablando,
que ya no quieren existir y que creen que la vida ya no vale nada, de repente lo que hacen es, prenden sus carros y le tapan el escape. Como el escape, es exactamente lo mismo que sucedería con nuestros pulmones. Esa expulsión, esa exhalación, en el caso del motor de combustión interna, pues también es dióxido de carbono porque está quemando combustible. En nuestro caso, estamos expulsando dióxido de carbono porque también quemamos combustible. Y haciendo la analogía entre las dos máquinas, ¿no? La orgánica, nuestro organismo, y en el caso de un automóvil, que se mueve por sí mismo debido al motor de combustión interna. Los dos exhalamos dióxido de carbono. En el caso del automóvil, si le tapamos el escape, es como si nosotros nos tapáramos la nariz y aguantáramos la respiración, pues ¿qué va a suceder? Que ya no va a haber oxígeno, no va a haber intercambio y solamente se va a seguir acumulando el dióxido de carbono, porque obviamente va a seguir transcurriendo la sangre. ¿Por qué? Porque gracias al miocardio que la mantiene en movimiento, que se está trasladando por el sistema vascular, se va a saturar de dióxido de carbono. Claro, es imposible porque el propio reflejo nos va a obligar a respirar. Eso es lo que sucedería inclusive cuando pues intentamos, que nos estamos ahogando en agua. Ahí lo que en realidad sucede es que como por reflejo se cierra la epiglotis y no nos permite, bueno, en realidad respirar el agua, pues nos ahogamos simple y sencillamente porque ya no tenemos oxígeno disponible para nuestros pulmones. Entonces, en el caso de las personas que quieren acabar con su existencia por cualquier razón, que de hecho, miren, si hablamos de metafísica, jamás, nunca les recomiendo que consideren esa opción, nunca. Porque si lo hacen, y ojo, que no tiene nada que ver con ideas religiosas ni nada de esto, aparte de que yo sí soy creyente, eso es totalmente aparte, ya lo saben. Pero el hecho de que ustedes acaben con su existencia, van a volver a repetir todavía más difícil. Bueno, esto, ojo, tomándolo desde totalmente independiente de todas las creencias. Yo sí considero y concibo, porque también ya hay evidencia científica de que ocurre el fenómeno que conocemos como la reencarnación, o sea, tu conciencia vuelve a regresar. Dejémoslo así de sencillo. Entonces, si consideramos que las evidencias que nos aporta la ciencia hasta este momento realmente sucede un fenómeno que, pues ahí están las pruebas, y los que saben y dicen y contestan de este tipo de temáticas de la metafísica, si uno acaba con su existencia, ojo, nadie los juzga, nadie los castiga, nadie les dice, es como si fuese, yo creo que todos hemos visto la serie de Rick and Morty, y hay un episodio en el que según esto van a un planeta que son puros videojuegos, ¿no? Que es como una especie de maquinitas. Entonces hay uno que te pones un casco y supuestamente te hace una simulación que si entras en una vida totalmente distinta, o sea, una vida, es un juego, pero se siente tan real que tú crees que esta es tu vida. Entonces ya que cuando lo que pasa, que es lo que suceda, terminas el juego y sales y ves tu puntaje, ¿no? Y llega el Rick y le dice, oh, mira, te moriste de un infarto porque nunca te cuidaste y porque nunca hiciste ejercicio. Y yo, bueno, obtuviste más puntaje que yo porque yo morí por alcoholismo y no sé qué, ¿no? Entonces algo más o menos así. Fíjense que lo profundo de esa analogía, en el caso de esa caricatura, cuando lo aplicamos a la metafísica es algo bastante semejante. Si uno termina con su existencia cuando en realidad todavía tenemos cosas que hacer, o sea, bueno, pues tenemos libre albedrío, no es que nuestro destino esté marcado, sino que simple y sencillamente nuestro destino pues es perecer, es decir, completar nuestra ontogenia, dejar de respirar y nuestro cuerpo pues ya forma parte del mundo, nuestra conciencia quién sabe a dónde va, ¿no? Hablando de metafísica. El caso es, para terminar con la idea, para que nunca jamás lo consideren y si conocen a alguien que lo quiere hacer, explíquenles exactamente esto. Si lo haces y sales del juego antes de tiempo, vas a regresar todavía más difícil, porque te vas a dar cuenta, una vez que ya saliste de tu avatar, de tu cuerpo, pues, de tu maquinita orgánica, ves tu puntaje y te dan menos puntos de que acabaste antes de tiempo por cobarde o por lo que sea. Demonios, entonces vuelves a meterte al juego y otra vez tienes que pasar cosas muy semejantes y otra vez vas a llegar al mismo punto de encrucijada y vas a decir, o le sigo, no le hace, pues ni modo, o sea, así me tocó en este momento. Acuérdense, la vida es una montaña rusa. Ojalá que todos fuéramos bendecidos y que todo el tiempo fuera pura dicha, placer y felicidad, pero hay que experimentarlo las dos polaridades, o sea, es parte de la vida. También nos vamos a deprimir, también nos va a ir mal, también la vamos a pasar bastante de una forma muy nefasta, pero todo siempre después de la tormenta hay cosas buenas. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. De hecho, los mesoamericanos, los ancestros mexicanos antiguos, en el caso de la península en Yucatán, los mayas le llamaban el Xibalbá. El Xibalbá es parte, o sea, no es el inframundo cuando mueres, es parte de nuestra vida, las enfermedades, las desgracias, lo que te pasa que pues, te pone triste o te deprime. Pero tienes que verlo con esa sabiduría de que, bueno, es parte de la vida, es parte de una moneda de dos caras, tanto dicha y felicidad como también tristeza y
congoja. O sea, por supuesto que es el abanico de las emociones en la vida, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, nunca lo hagan, no lo consideren, porque no me hagan caso. Si digo, no, espero que jamás, nunca nadie considere ese tipo de... Digo, alguna vez, en algún momento, a mí jugando diría, bueno, ¿cuál sería la manera más rápida de morir, no? De que mi cuerpo, mi sistema ya deje de funcionar, porque ya no quiero que esté aquí. Jugando, jamás lo consideré de verdad. Pero bueno, si de ustedes conocieran a alguien, pues hagan una charla muy amena y díganle, ¿sabes qué? Si sales del juego antes de tiempo, vas a regresar y te va a hacer lo mismo. Así que mejor una, una tras otra, van a seguir presentando, así seas una mujer, así seas un hombre, así seas rico, así seas pobre, van a estarse presentando, la vida te va a decir, ahí está tu prueba, ¿qué vas a hacer? Tú, creador de conciencia, ahí está lo que querías, esta es tu experiencia. ¿Vas a volver a tomar la decisión de todas las vidas anteriores que siempre has hecho y que acabas con tu existencia, o vas a hacer algo diferente? Pero bueno, esto es un tema filosófico aparte, ¿no? Punto y aparte. Entonces, regresando con lo de las personas que, pues les iba a terminar la idea, se tapan con la respiración, se tapan el escape de los vehículos, se encierran, suben las ventanas y se quedan allí, empiezan a respirar, consumen el oxígeno que quedó atrapado dentro del vehículo y como no tiene a dónde escaparse el dióxido de carbono, se empieza a acumular en el interior de esa atmósfera que se creó, que ellos mismos, los vehículos, las personas se cierran y se empieza a aumentar la concentración de dióxido de carbono. Seguimos respirando normal, no, ni siquiera es olor, no tiene temperatura, no tiene nada. Sigue siendo aire, por eso les insisto con el concepto aire. Entonces estamos respirando, ya no hay oxígeno disuelto en esa atmósfera cargada de dióxido de carbono. Prácticamente lo que crearon fue una atmósfera reductora, es decir, con altas concentraciones de dióxido de carbono. Les da sueño, se vuelven somnolientos, se duermen y no despiertan. ¿Por qué? Porque ya no hay oxígeno para que el cuerpo siga funcionando. Por más aire que le estemos introduciendo, se contiene puro dióxido de carbono que se sigue combinando con más dióxido de carbono de la expulsión del metabolismo de nuestras células de la respiración celular. Pero como ya no hay oxígeno para hacer el intercambio, se satura de dióxido de carbono y te ahogas con aire. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, inclusive les platiqué también de las que cuando quemaban a las personas por la cacería de brujas, se ahogaban por el humo, no tanto por el fuego, sino que pues como obviamente el humo tiende a subir, todo eso lo estaban inhalando, lo respiraban y pues se saturaban de combustión, de humo de combustión y pues por eso se ahogaban también, ¿no? Y también literalmente se ahogan con aire, pero pues es más irónico ahogarse con aire cargado con dióxido de carbono que con aire cargado de humo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero bueno, punto y seguido. A ver, por ahí tenemos un músculo bastante interesante que alguna vez sí les hice el planteamiento, que yo sé que sí lo saben, pregunta general. ¿Cómo se llama el músculo que acompaña el movimiento de nuestros pulmones? Al momento de extenderse, este se contrae. ¿Por qué? Porque está incrementando su volumen, porque está captando el aire atmosférico. Y al momento de la exhalación, estos se reducen y por lo consiguiente se relaja el músculo que está acompañando nuestros pulmones. ¿Cómo se llama ese músculo? ¿Saben? Yo sé que sí. ¿El diafragma? ¿Diafragma? Diafragma. Efectivamente, fue al unísono, con coro y cantado. Excelente. A ver, pregunta general, que yo sé que también ya lo saben. A ver, recapitulando. De los 4 tejidos fundamentales, aquí el que estamos apreciando, al menos en la parte inferior de nuestros pulmones, es el muscular. Tenemos 3 tipos de músculos. ¿Alguien me lo recuerda cuáles son, por favor, rápidamente? ¿Cómo se llaman esos músculos? ¿O cuáles son? Si saben. Bueno, vamos a preguntárselo a Laurita, por eso la anoté aquí. Laurita, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, profe. Gracias. ¿Y usted? También bien, muchísimas gracias por preguntar. Aquí estamos con toda la actitud. Por favor, Laurita, entonces dijimos que de los 4 tejidos fundamentales, bueno, ahorita no preguntamos los demás, nada más nos quedamos con el muscular. ¿Nos puede recordar cuáles son los 3 tipos de músculos que existen en nuestro organismo? Por favor. Sí, es el liso, cardíaco y estriado. Excelente, o esquelético estriado, tiene toda la razón, no hay ningún problema, son sinonimias. Ahora, de esos 3 que nos acaba de recordar muy bien, es más, usted mira, a este punto yo creo que ya lo dominamos. ¿Nos puede dar ejemplos de dónde encontramos músculo liso, por favor, Laurita? ¿Dónde hay? En las vísceras. Ok, bueno, me gusta la respuesta, tiene toda la razón, pero aparte de las vísceras, ¿dónde dijimos que también se iban a encontrar? El músculo liso, aquellas que necesitan resistir altas presiones, bueno, y también tienen las bajas presiones. En las venas y Estoy de arterias. acuerdo, Bueno, las vísceras.
Sí, exacto. En conjunto, ¿cómo usted abarcaría venas y arterias en un mismo concepto? En el sistema vascular. Me podría... Excelente. Fíjese que pensé que me iba a decir endotelio, pero tiene toda la razón. Por eso me podría decir cualquiera de esas dos opciones. Y en este caso lo abarcó bastante perfectamente bien el sistema vascular, que también presenta su recubrimiento precisamente de músculo liso. Muy bien, perfecto. Vamos a la mitad. Bueno, el otro no hay problema. ¿Dónde encontramos el músculo cardíaco? En el Por miocardio. favor, Laurita. Perfecto, excelente. Y finalmente, el último, el pues, esquelético estriado, el que nos permite hacer los movimientos voluntarios. Ahora, inciso B. Para usted nada más, Laurita, por favor. Este músculo conocido como diafragma, que es el único que se acompaña al movimiento de nuestros pulmones, ¿qué tipo de músculo será? ¿Sabe? ¿Usted lo puede controlar o se controla solo o cómo? Pues no sé, yo creo que es estriado. Pues efectivamente tiene toda la razón, se trata de músculo estriado o esquelético. A pesar de que no se encuentre adherido a ningún tendón con ningún músculo, perdón, con ningún hueso, no obstante, sí tiene la configuración y todas las características del músculo estriado o esquelético estriado, como ustedes gusten. En este caso le vamos a dejar simplemente estriado. No es del todo voluntario, entrecomillado, porque pues sí tiene que ver con, porque nosotros controlamos la manera en cómo ingresa el aire atmosférico a nuestros pulmones. O sea, no es de que no podamos controlar la cantidad de aire que queremos introducir. Por supuesto que sí, pues eso es la respiración pulmonar. Nosotros podemos quedarnos, por ejemplo, hacer una inhalación pequeña y luego volver a aumentar y hacerlo completo. Entonces, eso es voluntario, no es de que, ay, no, pues es un movimiento conciso, consistente, constante, de que no se puede controlar. Claro que sí. Entonces, por esa razón, entrecomillado, decimos que, pues, en este caso, el diafragma también se puede manejar de esa forma. Entonces, cada vez que nosotros inhalamos, que se expanden nuestros pulmones, así como se ve en nuestra animación, el diafragma se contrae. Y lo contrario, cuando nuestros pulmones, al momento del fenómeno de la exhalación, expulsamos todo ese aire que hemos contenido, este se relaja y regresa a su posición cuando no está contraído. Y así se va haciendo el movimiento, se expanden los pulmones, estos se contraen y de la misma manera acompaña esa cinética nuestro diafragma, que es el que se encuentra en la parte inferior de nuestros pulmones, al momento de hacer estos movimientos. Efectivamente, así es, tiene toda la razón. Muchísimas gracias por su aportación, estimadísima Laurita. Esto inclusive recuerdo muy bien, me parece que lo habíamos contestado en alguna de sus tareas, así que aquí lo recapitulamos nada más. Pregunta general, ¿qué tipo de corte estamos apreciando aquí con esta representación de este ser humano, con este organismo? ¿Qué corte es? Si me parten por mitad, es lado izquierdo y lado derecho, ¿cuál es? En este caso, ¿qué mitad estamos viendo? ¿La izquierda o la derecha? Imagínense que me parten a mí. ¿Qué mitad es esa? Si mi nariz está volteando a la izquierda. Bueno, mis ojos están viendo a la izquierda. ¿Sagital? Efectivamente, es un corte sagital. Ahora, la pregunta capciosa, según yo, no creo. ¿Qué mitad es de ese corte sagital? ¿La izquierda o la derecha? Es un poco confusa, en eso estoy de acuerdo. Pero queda claro, pues ya dijimos, el corte sagital lo que nos va a producir son dos mitades, una izquierda, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Si agarramos uno de esos dos hemisferios y lo presentamos así de frente, como en el caso de esta representación, ¿qué mitad estamos viendo? Digo, nada más es por ¿La cultura derecha? general, ¿eh? Efectivamente, ¿por qué? Porque la vista de este pedazo de humano, bueno, en esta representación, está mirando a la izquierda, por lo consiguiente es la mitad de la derecha. Así es, así de sencillo, perfecto. Ahora, pregunta general, estas estructuras, es decir, aquí queda claro, esta es la fosa nasal, aquí se introduce el aire y luego pasa por este conducto. No obstante, si se fijan, en la boca también se puede hacer lo mismo. Por eso, cuando estamos muy agitados, que tampoco es lo más recomendable, pero de repente tendemos a respirar para tratar de captar mayores, por eso decimos bocanadas de aire, porque la pasamos por la boca. Y gracias a estos conductos, así sea por nariz y boca, los dos se conducen de todas maneras a donde mismo, al mismo destino, que es precisamente nuestros pulmones, gracias a que hay un portero, bueno, hay un cadenero, bueno, hay una estructura que es selectiva. Ahí sí, eso es selectivo.
Pero no es de que no, tú eres nitrógeno afuera, tú no vas a pasar, solamente dejo pasar oxígeno. Por eso les insisto muchísimo, todos los gases, todo el aire, todo lo que conocemos como aire, así sea humo, así sea dióxido de carbono, así sea nitrógeno y lo que sea, que se encuentre en forma gaseosa es aire. Entonces, como el aire puede pasar por la epiglotis, se introduce y pues ya digo, si es una atmósfera saturada con dióxido de carbono, pues nos ahogamos. Si también es solamente nitrógeno, pues nos ahogamos. Si tiene oxígeno, 100%, pues nos oxidamos. Entonces no sirve nada de eso. Tiene que ser en una concentración para que la cual nuestro cuerpo está diseñado. Mayormente nitrógeno, estoy de acuerdo, y en una porción, un quinto, pues es el oxígeno. Así sí funciona. Pero bueno, entonces, ¿cómo se llaman esos conductos? Es más, para darles pistas, ¿cómo se llama la estructura cartilaginosa donde se encuentra la epiglotis? Empieza con la consonante L. Bueno, ahorita la vamos a preguntar, pues está aquí, ¿no? Pero según yo, efectivamente, entonces, ¿cómo se llama la parte más alejada que no se encuentra en la laringe, sino en la parte superior? Faringe. Faringe. Efectivamente, ahí está, pues ya lo tienen. Por eso les decía, para que no se les olvide, según yo, far, en inglés, pues lejos, ¿verdad? Far, lo más lejos, tomando como punto de referencia desde nuestros pulmones a la parte superior cefálica, pues lo más far away es la faringe, ¿verdad? Y lo que le continuaría a la estructura cartilaginosa, pues es la que me acaban de responder, que se trata de la laringe. Perfecto, ahí está. Esto es lo que ustedes me... Ah, qué torpe. Bueno, pero no obstante sigue estando allí, en la laringe. Ahora, como lo que estuvimos platicando, pregunta general, ¿cuál es la función de la epiglotis? Y si lo saben. ¿De qué sirve? Para que pase agua, miel, comida, Para que pueda nitrógeno. discernir si va a la tráquea o va a los pulmones. Si es comida o aire. Ok, es una separación física cartilaginosa. Exactamente. Entonces, como lo que escuché un verbo por ahí dijo discernir, o sea, es selectivo, ¿no? Esta estructura cartilaginosa conocida como epiglotis, hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces mencionó varias cosas interesantes, dijo comida o aire. ¿Cómo que comida o aire? ¿Nos puede completar esa idea, por favor, estimadísimo Diego? Va bien, nada más es completar la oración para que todos lo entendamos y lo tengamos claro. ¿Qué va? O sea, hace la función. Sí. Es selectivo y va a permitir la entrada de los gases a los pulmones o el bolo alimenticio al estómago. Ok, perfecto. Así de sencillo, así de claro, nada más un poquitito orientándolo. Es cierto, es selectivo, pero por supuesto que estamos de acuerdo. ¿Pero por qué es selectivo? Porque no permite que pase cualquier cosa. Se cierra automáticamente cuando nosotros, por ejemplo, si pasamos saliva, a él no le interesa, estamos hablando del epiglotis que se encuentra en la laringe, perdón, no le interesa si es líquido, si es sólido, perdón, las surrapitas de café. Por ejemplo, ahí no le interesa si es café, si es agua, si estamos comiendo o no. En automático la epiglotis se sella, se cierra. Tiene que hacerlo, porque si no, imagínense que nos estemos atragantando, es decir, que se esté pasando lo que no debe por la epiglotis, nos estaríamos ahogando, porque no está diseñado a esta estructura cartilaginosa junto con su tráquea para permitir el ingreso de que no sea otra cosa más que aire, lo que nos descompuso muy bien, o en este caso nos analizó muy bien nuestro estimadísimo Diego, los gases atmosféricos. O sea, ya me gusta que utilicemos esos conceptos porque nos queda claro que entonces cuando nos digan que es aire, luego lo que vamos a relacionar son gases disueltos que están allí, que están entre nosotros y que por lo tanto los podemos sentir. Perdón, cuando nos estemos echando aire. Pues ¿por qué? Porque son gases. Efectivamente, es selectivo porque solamente permite el ingreso del aire. Ese aire ya lo aclaramos totalmente, pues es nitrógeno, que si es dióxido de carbono, que si es oxígeno.
Claro que lo que nos interesa es captar oxígeno, pero no es así de selectivo. No es lo que les decía, de que no, aquí solo pasa oxígeno y se acabó. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene un peso molecular de 16 y solamente eso pasa. No, pues ojalá fuera así, ¿verdad? Pero pues no hemos llegado, no hemos introducido esa tecnología biomecánica a nuestra epiglotis para que únicamente permita el paso del oxígeno. Y qué padre sería, ¿no? Porque imagínense entonces podríamos andar por la vida respirando lo que sea, gases tóxicos y demás, y lo único que pasaría a nuestros pulmones, pues es el oxígeno. Pero bueno, no hemos llegado hasta ese futuro tan utópico, pero pues quizás en algunos siglos, si no nos extinguimos antes de nuestras tonterías que hacemos al planeta, ¿verdad? Pero a punto y seguido, exactamente, entonces, que queda claro, para todos, ¿cuál es la función de la epiglotis? Términos generales sencillos. No entrar que si el cartílago y que forma la laringe y que si la parte, digo, si lo quieren explicar de esa forma, yo encantado. Pero en términos generales, ¿para qué me sirve la epiglotis? Nos lo acaba de compartir Diego. Digo, pero es más, vamos a seleccionar a nuestra queridísima Citlali. Citlali, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy bien, ¿y usted? Escuché su frustración. No se preocupe, es una pregunta muy sencilla. Gracias por preguntar. Me No encuentro estoy muy bien. enojada. Aquí estamos, con todo gusto. Bueno, no, dije frustrada, así como de carambas, porque siempre me pregunta algo que no sé cómo contestar. No se preocupe, sí sabe y le damos pistas si es el caso. Porque aquí no hace falta, digo, ya nos comentaba Diego. Por favor, Citlali, ¿nos puede recordar para qué tenemos una epiglotis? ¿Qué función va a realizar en nuestro sistema respiratorio? Pues yo le puse que es como la tapaderita que nos ayuda a, bueno, nos permite la entrada de aire a los pulmones o el bolo alimenticio al estómago y es selectivo y no deja pasar cualquier sustancia o materia. Ok, perfecto, excelente. En términos muy sencillos, fíjense, para que no se les olvide, relacionando estado sólido, comida masticada, ¿no? Estado líquido, bebidas ingeridas. Estado gaseoso, aire atmosférico. Yo creo que con ese ejemplo ya no se nos olvida. Lo que sea sólido y lo que sea líquido no se puede pasar por la epiglotis. No lo permite, porque nos ahogaríamos. Digo, se taponearía, se obstruiría y sería un problema, ¿verdad? Un problemón. Por eso yo creo que todos hemos visto que, por ejemplo, una de las maniobras de auxilio para personas que se están atragantando, cuando decimos que se atragantan, lo que está ocurriendo es esto precisamente. La epiglotis se obstruyó porque a lo mejor estuvo comiendo muy rápido y de repente respiró con la boca y como se combinó comida y agua y aire, pues la epiglotis medio como que se abrió y no, y entre esa abertura se introdujo parte del bolo alimentario, parte del líquido y entonces y se están ahogando porque se quedó en un shock ahí el epiglotis como, ¿ahora qué hago? O sea, yo no estoy funcionando para permitir sólidos, que pasen sólidos ni líquidos. Entonces se obstruye porque se cierra así de emergencia la epiglotis para que pase lo que se supone que se tiene que ir al esófago, pero no se fue por el esófago, se está atorando ahí en la epiglotis. Entonces, de repente se ponen por detrás y empiezan a hacer presión en el pecho a nivel del esternón, precisamente para hacer que el aire contenido en la tráquea expulse, es como cuando, ¿cómo podría ser un buen ejemplo? Bueno, pues simplemente por presión, cuando lo están presionando, lo que ocurre es que el aire contenido en esa tráquea y parte de los pulmones que viene, lo que quieren hacer es ayudar a ejercer por eso hablamos de presiones, el aire se comprime y por lo consiguiente hace una presión negativa y sale de la epiglotis en lugar de entrar. Entonces, al momento de salir, se deslibera, se desbloquea, se desobstruye, bueno, no sé si existe esa palabra, creo que no, perdón, se desbloquea mejor, deja de estar obstruida la epiglotis y entonces ahora sí se traga lo que se supone que se tenía que ir desde un comienzo al esófago y el aire entonces ya otra vez empieza a respirar el afectado. Y entonces ya se relaja, ¿verdad? Pero es eso, tengan mucho cuidado cuando coman. Si están en un festín, por favor no se atraganten, hay que ser tranquilos, pasivos. El comer es un placer, bueno, yo sí lo veo, ¿verdad? Yo creo que sí es uno de los mejores placeres de la vida. Hay que disfrutar los sabores, hay que comer tranquilos, pasivos, porque sí se pueden llegar a tragar. Digo, no creo que ustedes, no veo que ninguno sea tan así, espero que jamás. Pero ni siquiera cuando estén todos famélicos, o sea, que están muy hambrientos, pues hay que disfrutar de la comida, ¿no? Hay que agradecer que tenemos que comer. Pero bueno, ponte y seguido. Entonces, O sea, así que es, la mi estimadísima faringe Citlali, es para todo el mundo. paso de aire. Ay, perdón. Sí y no.
¿Por qué? Porque pues el aire, obviamente, como se encuentra en el exterior, en nuestra atmósfera, tiene que tener en nuestra constitución anatómica, presentamos dos conductos, tanto por nuestra nariz, como lo que estamos apreciando aquí, como por la boca. Entonces, por aquí en estos, pero es mejor hacerlo por la nariz porque está diseñada precisamente para eso. Tenemos nuestros cornetes, tenemos nuestras, en el caso de la vellosidad nasal, que nos funciona como un filtro mecánico. Porque si nosotros respiramos por la boca, todo lo que está en el aire nos lo estamos comiendo. En cambio, si inhalamos por la nariz, se va filtrando. Pues esa es su función. Y una vez que ya pasa por el conducto que conocemos como la faringe, pero por esa razón tenemos la capacidad tanto por la boca como por la nariz. Entonces, cuando por eso les insisto con lo de las bocanadas de aire, ahí lo que yo estoy haciendo es respirar a través de la boca. Pasa por la faringe, se introduce, pasa por la epiglotis y ahora sí baja por la tráquea y llega a los pulmones. Pero si mantengo la boca cerrada e inhalo por la nariz, ahí es un poco más lento porque pues está más estrecho el conducto por donde tiene que pasar el aire. Pues no es lo mismo que si yo abro la boca grande así y introduzco el aire a que simplemente por mis fosas nasales. Pero para responderle a su pregunta, pasa por los dos lados, tanto por la nariz como por en este caso pues es la faringe. Se conecta lo proveniente de nuestras fosas nasales tanto como por la boca. Pero los dos llegan hasta la epiglotis y ahí es en donde se introducen a la tráquea. ¿Sí me expliqué, Citlali? ¿O no era esa la Sí. pregunta? Bueno, yo así la entendí. O sea, sí, mi pregunta era Ok, cuál era la perfecto. función de la Muy faringe. bien, pues entonces, permitir que pase el aire. Lo que pasa es que si decimos, cuando deglutimos alimentos, entonces el que tiene que permitir el conducto que para que llegue al estómago, pues lo conocemos muy bien, ahorita lo vamos a ver. No tiene nada que ver con el aire. Pero en el caso de la faringe, ahí sí, es cuando nosotros estamos introduciendo el aire, que bien puede provenir de nuestras fosas nasales o bien puede ser desde la boca. Pero por eso presentamos la epiglotis, porque si lo estamos introduciendo a partir de la boca, no queremos que pase nada que no sea gas, es decir, que no sea en estado, o que no sea aire en estado gaseoso, hacia nuestra tráquea y que se conduzca hasta los alvéolos para que se pueda llevar a cabo la respiración pulmonar. Ahora, la pregunta para ustedes, ¿para qué está ahí entonces la faringe? ¿O la función de la faringe? Porque funciona es que pase el Para aire, el así de paso simple. de aire hacia los pulmones. Exacto, sí, porque no vamos a respirar agua ni vamos a respirar comida, o sea, por la nariz, estamos de acuerdo. Por esa razón, inclusive cuando, ¿qué otro ejemplo podemos mencionar? Cuando estamos nadando, y yo creo que a todos nos ha pasado que de repente se nos mete agua por la nariz y de repente nos llega a la boca. Eso es exactamente lo mismo que sucede con el aire. Claro, la nariz no está diseñada para estar respirando agua, insisto. Pero nos ha pasado que si nos golpea en la cara una ola, se mete el agua de mar, baja por la faringe y nos regresa a la boca. O sea, hace esto, si se ve mi cursor, se mete el agua, pasa por este conducto, llega a la faringe y de repente se regresa a nuestra boca y le escupimos. Digo, yo creo que todos, o inclusive, más si somos un poquito más sucios, si nosotros lo que llamamos comerse los mocos, o sea, no con el dedo y metértelo a la boca, sino inhalando así, se meten toda esa mucosidad, llega a la faringe y aquí lo regresan a la boca y luego lo escupen, digo, siendo sucios, ¿verdad? Entonces, no sé si con estos ejemplos queda más claro, estimadísima Citlali. Pasa el Sí, aire, o sea, solamente es gracias. para que pase el aire, pero se conecta y se puede pasar el agua que no está diseñado para eso, pero con estos ejemplos que algunos en la vida yo creo que los hemos experimentado, por esa razón sucede. Excelente, muy bien. Ahora, para antes de que se me vayan, para terminar esta diapositiva, ahora sí, ¿cómo dijimos que, no sé si estoy señalando el ioides? Ah, sí, discúlpenme. No, aquí sí estaba confuso. Lo que pasa es que este huesecillo funciona sobre todo de soporte para nuestra lengua. Se encuentra en la parte superior de la laringe. Fíjense nada más las funciones interesantes de la laringe. Tiene, aparte de que es el escudito, el embudito para permitir la protección y que solamente pase aire, también es una base, es un andamio, es una estructura anatómica en el que la parte superior se encuentra el hueso ioides para permitir se asiente, se quede como base nuestra lengua. Ahora sí, esta estructura, pues ahí está, es lo que decíamos, la laringe, que es este embudito. Ahora, pregunta general, ¿cuál es la función de la laringe? Con todo esto que hemos estado platicando, términos generales, porque pueden ser pues varias, inclusive me pueden decir, pues ahí es en donde se aloja la glándula tiroides, ¿no? Pero no, en este caso, en términos generales, ¿para qué me sirve la laringe? Hablando del sistema respiratorio.
¿Alguna El idea conducto de lo donde que hemos pasa estado el mencionando? bolo alimenticio. Exacto. Está coronado o está con su estructura conocida como epiglotis. Bueno, aquí es representativo porque no está muy claro, ¿no? De hecho, no se vería, lo estaría tapando la tiroides, el cartílago, atención. Pero bueno, esta estructura cartilaginosa se encuentra adherida, adosada o se encuentra instalada, como ustedes gusten y prefieran, en esta estructura cartilaginosa conocida como la laringe. Por lo consiguiente, en términos sencillos, funge o su función es la protección de las vías respiratorias. ¿Qué quiere decir protección? Que no pase nada que no sea gaseoso, es decir, que no pase nada que no sea aire. Líquidos y sólidos, comida masticada o bebidas ingeridas no pueden pasar. Pasan por encima de la laringe, pero no pasan a través de la misma. ¿Por qué? Porque la epiglotis lo impide. Entonces se van al esófago y solamente el aire es el que puede pasar a través de la laringe. Por lo consiguiente, lo que es agua y lo que son alimentos consumidos o cosas sólidas, pastillas y demás, ¿por dónde se van? ¿Quién los conduce al estómago? ¿Cómo se llama ese conducto? Y si saben. Y empieza con la vocal E. Y termina con la vocal O. Y no es eso, Esófago. pero tiene una S, sí. Efectivamente, ahí está. Ya ven que sí saben. Y finalmente, entonces, el snorkel o esta columna cartilaginosa que conduce a la bifurcación que después conecta con los dos pulmones, ¿cómo se llama esa estructura cartilaginosa que estamos señalando aquí? Que también ya saben. ¿Tráquea? Y empieza con la consonante T. Y no es... Exactamente, ahí está la tráquea. Perfecto, muy bien. Pues si les parece, lo dejamos hasta aquí. Sí, porque hoy vamos a mencionar las funciones que ya sabemos muy bien, pero nada más nos tenía que quedar claro perfectamente este corte sagital del lado derecho de esta representación de este cuerpo humano para entender el comienzo y la redirección del aire, es decir, de los gases. En este caso, lo que nos interesa es la captación de oxígeno, pero no significa que nuestra epiglotis sea tan selectiva que solo permita el paso del oxígeno, permite el paso del aire, lo que sea que se encuentre disuelto en gases. Ahí en ese aire lo pasa por la laringe y después se conduce por la tráquea. Pero bueno, hasta aquí alguna pregunta, ¿queda claro entonces? ¿Todo bien? ¿Vamos perfecto? Todo bien. Excelente, muy bien, pues me da muchísimo gusto. Solo me queda agradecerles a todas y a todos ustedes por su participación, su asistencia, su paciencia y su puntualidad. Nos vemos mañana, sí, mañana jueves, para proseguir ya cerrar con lo del aparato respiratorio y entrar para finalizar nuestro curso con el aparato, que ya lo hemos estado trabajando, digo, ya no será desconocido, pero para profundizar un poquito más en el aparato digestivo y el excretor. Cuídense muchísimo, por favor, y los estoy viendo el día de mañana. ¿Sabes? Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Bye. De nada, gracias a ustedes, cuídense. Bye.